Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra agenda informativa en este foro de noticias San Pedro Sula. Por eso anexamos San Pedro Sula con los invitados de la capital industrial del país, aunque a veces hacemos excepción, programar algunas entrevistas en la capital hondureña, en la capital política, por qué no decirlo de esta manera. Y hoy vamos a abordar el tema económico, un poco la perspectiva gubernamental. El tema político también lo vamos a rozar un poquito con el analista economista, el licenciado Rafael Antonio Delgado Elvir. Vamos a hacer un análisis a través del foro de noticias en el canal hondureño de televisión desde San Pedro Sula. Licenciado Delgado Elvir, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación y a su disposición para hablar sobre estos temas de relevancia para el país. Sí. Bueno, ya como dimos un poco de la agenda del programa, para dónde va enfocado el mismo, nos van a dispensar si nos escuchan a veces un poco distraídos, pero es por el escenario, porque estamos desde las instalaciones del Hotel Compantlo Convention Center, que se ubica en el corazón del lugar más bello del mundo, como es San Pedro Sula, un paraíso terrenal para que usted pueda disfrutar cualquier estadía o evento desde este escenario que ubica el Hotel Compantlo Convention Center. Bueno, para romper un poco el hielo, licenciado Delgado, en cuanto a la economía, el balance económico a 6 meses de la gestión del gobierno del presidente Afura, ¿cómo analiza o cuál es la perspectiva que usted da en torno a esta gestión económica de gobierno? El nuevo gobierno inició con un poco lento. Ajá. Creo que la gente esperaba mucha mayor velocidad y efectividad desde un principio. Esperamos, esa es nuestra esperanza, que se arreglen bien las cargas y que las entidades públicas finalmente pues puedan ya hacer un trabajo efectivo, un trabajo de ejecución del presupuesto, y no solamente de la mera ejecución, sino que una ejecución presupuestaria correcta, apegada a los principios de transparencia, de eficiencia, de focalización del gasto y la inversión. En la medida en que eso sucede, así va a ir saliendo, reincorporándose el país, digámoslo así, y quizás no va a ser necesario, no va a ser suficiente para resolver los problemas, porque se necesitan las grandes reformas, ¿verdad? Las grandes reformas políticos, económicas y sociales para cambiar la situación de este país. Y bueno, en los próximos 6 meses veremos si el gobierno es capaz de unir al país detrás de una agenda aceptable para los sectores auténticos, para los sectores legítimos de nuestro país, y evitar la conflictividad política que tanto daño nos hace. Ahora bien, este tema de eficientar los recursos gubernamentales ayuda a una política o a un derecho de Estado económico. ¿Es saludable para el país esto? Sí, es saludable para el país entrar en un proceso de consensos, que la ciudadanía pues vea de que tenemos un gobierno que ha logrado unificar criterios, que es un gobierno que con su ejemplo da clases de eficiencia, de combate a la corrupción, de reforma al sector justicia. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no quedamos en lo mismo, quedamos en un proceso, en un periodo de gobierno donde los problemas se vuelven a repetir. Sí. El tema de la ley de reactivación económica, que fue una de las primeras leyes que se aprobó en el Congreso Nacional y nuevamente llegó al Ejecutivo, ¿le parece que ha sido efectivo, ha dado los resultados que el pueblo en realidad necesita?
Yo creo que no, hace falta muchísimo más. La ley pues es un elemento, pero hacen falta muchas cosas. Por ejemplo, la reforma del sector energético, la reforma, toda la reforma del sector público falta aún, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de instituciones públicas, un servicio civil bien desajustado, donde lo que impera es la contratación con fines políticos, ¿verdad? Proselitistas, y nada así realmente serio. Entonces, son todas las medidas que quedan pendientes y que pues son las que harían la diferencia en este país, ¿verdad? Yo creo que debemos de pasar de las reformas cosméticas, superficiales, a verdaderas reformas en el país. Bueno, pero esta reforma del sistema eléctrico, en pocas palabras, sería privatizar el mismo. Mire, yo no creo que sea necesario privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se lo voy a poner así. Todos los países del mundo tienen un sector público, y un sector público no solamente de instituciones, de ministerios, sino que también de empresas públicas, y lo tienen con fines estratégicos de largo plazo. Que las empresas públicas, aún en los países como Noruega, Suecia, Finlandia, no sean tan eficientes como las empresas privadas, eso ya lo sabemos. Sin embargo, aún así, estos países no privatizan todas sus instituciones. Yo creo que aquí debemos de estar conscientes de que el sector público tiene muchos problemas, pero no se trata de resolver la problemática haciéndola desaparecer, sino que fortaleciendo esas instituciones que realmente son necesarias. Y una de ellas me parece que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con activos multimillonarios y con una tarea fundamental que hacer, que es de dar un servicio tanto de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización de energía eléctrica. Hay que encontrarle el espacio adecuado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y también hay que abrir los espacios para la inversión privada en los sectores. ¿Y no le parece a usted que estas empresas estatales que más bien le están chupando la sangre en lo económico al gobierno, deberían de desaparecer? No, yo creo que sí, que hay muchas instituciones que como dice usted, están sangrando al gobierno. Pero, ¿por qué ocurre esto? No es porque así es, sino que porque hay mecanismos creados que conducen a eso. Entonces, en vez de sacrificar a la institución, se trata de fortalecerla y ubicarla en el mercado, ¿verdad? En el nicho, en el sector adecuado. Yo creo que se trata de redimensionarla. Quizás no sea necesario hablar de hacerla más grande, sino que sea necesario hablar de hacerla más eficiente. Pero el nicho de mercado, digo el pero entre comillas, licenciado Salgado, el nicho de mercado hondureño, ¿le parece que está, no sé si usar adjetivos un poco, decirlo, está malintencionado, no hay buen ambiente en torno a las empresas hondureñas, o está la mala perspectivas de que el empresariado hondureño siempre que llega se le crecen las uñas para este tipo de negociaciones? Como le digo, es un tema de incentivos, de mecanismos creados. La empresa pública por naturaleza no es corrupta. Y tampoco la empresa privada por su naturaleza va a ser siempre más eficiente, ¿verdad? No siempre va a ser rentable. Así como hay empresas públicas que quiebran, también hay empresas privadas que quiebran, ¿verdad? Lógico, hay una gran diferencia en cuanto al impacto en el país que tienen cada una de las quiebras. Pero por ello no vamos a sacrificar todo el sector público y quedarnos pues en un mercado donde solo hay actores privados, porque hay desigualdades en el país que hay que atacar, y para eso tenemos entonces al gobierno. Hay que
regular. Mire, cuando hablamos de mercado, uno cree que solamente son empresas, pero para que exista un mercado tienen que existir carreteras, tienen que existir leyes, tienen que existir aeropuertos, tienen que existir reglamentos. ¿Y quién hace todo eso? ¿Quién establece todas esas condiciones para que el mercado se complemente? Pues el sector público. Entonces, esa idea de arrancar de raíz todo lo que significa sector público, definitivamente que no es correcta. Entonces, hay que hacer algunas reformas en estas instituciones, como quien dice, un saneamiento de las mismas para poder ser operativas en todo caso. Ahora, ¿le parece a usted que hay instituciones del Estado que son elefantes blancos más bien? Sí, hay muchas que son elefantes blancos, ¿verdad? Y eso se trata, de que no sigan siendo elefantes blancos, ¿verdad? Porque fueron creadas para una función específica. Y entonces hay que volver a esas funciones específicas, ¿verdad? A esas funciones de dar un servicio de energía eléctrica eficiente, de dar un servicio de telefonía eficiente, como lo existen en todos los países del mundo. Pero tratar de arrancar de raíz todo eso porque ahorita no funciona, yo creo que es una visión muy de corto plazo, porque hay que revisar caso por caso, pero en muchos de los casos, insisto, se da esa situación porque las instituciones públicas están al servicio de la politiquería, de los partidos, incluso algunas veces ni de los partidos políticos, sino que de las cúpulas políticas de los partidos. Sucede en el método económico de los estadistas económicos, donde la caja chica única del Estado queda vacía después de que viene de otro gobierno, o es parte de una estructura de gobierno que se maneja con este tipo de plataforma. Sí, yo creo que lo que sucede es que se ha abusado mucho del presupuesto general de la República. El presupuesto es un determinado monto que se va recolectando durante el año por concepto de tributos, de tasas, incluso también de préstamos y de servicios que se prestan para ponerla, a gastarla, invertirlo en los grandes objetivos que tiene el país. Eso es el principio fundamental y eso guía a todos los países del mundo. Hay algunos países que lo hacen bastante bien, ese proceso de recaudación y de inversión y de gasto, pero hay países como Honduras que lo hacen mal y hay situaciones donde lo hacen incluso muy mal. Entonces, la solución no es eliminar el Estado, sino que hacerlo mucho más eficiente. Y para hacerlo mucho más eficiente hay que hacer toda una reforma del sector público. Bueno, estoy interpretando, licenciado Delgado, su análisis respecto a al manejo de las buenas, de ser buen administrador de los centavos del Estado. Ahora, ¿le parece a usted que vuelvo nuevamente con la ley de reactivación económica, porque no solo es potenciar las instituciones de gobierno, sino que también se está tratando de sanear el mismo, de sanear, y entre ellos despedir los empleados del anterior gobierno? ¿Le parece que esto puede ser una medida saludable para nuevamente tener un respiro económico más, por lo menos, de un balance más acorde a la realidad del país? Sí, definitivamente que esa es una de las medidas, pero no es la única. O sea, no vamos a resolver el problema solamente despidiendo a los empleados, que en efecto hay muchos paracaidistas. Pero ¿de qué sirve despedirlos si se van a contratar nuevos afines al nuevo partido en el poder? ¿Verdad? Yo creo que es más que eso. En efecto, el gasto corriente afecta, pero también hay que crear los mecanismos para que el gasto, la inversión sean más eficientes. Si no, entonces vamos a quedar en el mismo punto donde cada gobierno despide
a los empleados viejos y contrata los nuevos afines a su cúpula, a su corriente interna. ¿A qué cree usted que no se les ha cumplido los salarios a los empleados del gobierno? ¿Puede ser de que todavía están en reajuste al presupuesto de cada institución o es parte de alguna estrategia? No, bueno, todo mundo requiere de un aumento salarial y creo que los empleados públicos tienen derecho a eso. Sin embargo, primero hay que identificar los recursos para ese aumento y segundo, muy importante, hay que condicionar también los aumentos a una revisión exhaustiva de qué está haciendo cada quien, ¿verdad? Porque no se puede tirar el dinero, por así decirlo, ¿verdad? Para dar un aumento generalizado sin revisión, digamos, de las tareas, de los objetivos de cada uno. Siempre debe haber una correlación entre salario, responsabilidad y eficiencia. Como una auditoría en todo caso, auditar las instituciones para ver el resultado de los mismos. Sí, claro, y esa auditoría es el encargado o la encargada de hacer esa auditoría son, en primer lugar, los que dirigen las instituciones públicas, pero también pueden venir mecanismos complementarios como una auditoría externa que también pues, puede mejorar, identificar si realmente se está cumpliendo con ello. Bueno, licenciado Rafael Delgado Elvir, analista, economista, es que como a veces me quedo en el entre paréntesis así porque la mayoría de programas, específicamente todos los programas de la semana pasada solo tuve analistas políticos, financieros, entre ellos su gran amigo Carlos Urbizo Solís. Sí, correcto. Entonces, pero qué bueno tocar este tipo de temas específicamente para reorientar y que estos mensajes lleguen a las autoridades competentes para que por lo menos tomen algunos datos interesantes de personas muy intelectuales y que tienen el país en su cerebro, como es el licenciado Rafael Delgado Elvir. Bueno, primer corte comercial, nos vamos a nuestra primera pausa desde las instalaciones del Hotel Compacto Convention Center. Desde acá estamos realizando nuestro foro de noticias San Pedro Sula a través del canal hondureño de televisión CHTV de 10 a 11 p.m. Pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nuestro foro de noticias, siempre este espacio de información, de debate, opinión pública, análisis a través de nuestra agenda informativa, en este espacio donde le vamos a conocer todos los temas contextuales que se generan en el país. Bueno, para ponerlos en contexto, hemos ido desarrollando el tema en el panorama económico con el licenciado Rafael Antonio Delgado Elvir. A mí siempre me gusta decirle a los invitados todo el nombre, aunque hay algunos que me dicen, no, licenciado Arlington, solo dígame el primer nombre. A mí me gusta decirle todo el nombre para que el pueblo hondureño los conozca. Bueno, licenciado Elvir, nos centralizamos en la parte económica. Ahora, hablemos de las relaciones bilaterales o los tratados de libre de comercio que se está dando por parte del gobierno de la República. El presidente Nayib Fura, vemos que ha estrechado fuertes apretones de mano fuera de las fronteras patrias. ¿Cómo le parecen las relaciones bilaterales con Estados Unidos? Bueno, es algo complicado. Yo creo que lo que hemos visto actualmente es que el gobierno, la administración Trump ha abandonado los principios mundialmente reconocidos del multilateralismo, los compromisos en el marco de las organizaciones de muchos países, y ha mostrado claramente su desprecio por esas instituciones y ha adoptado
en algunos momentos un enfoque unilateral, es decir, definir él lo que quiere hacer, o en otros casos, después de la amenaza unilateral, obliga entonces a negociar bilateralmente. Es un enfoque bastante fuerte que algunos creen que podría dar resultados, que es simple y sencillamente el derecho del país de Estados Unidos de hacerlo y que todo el mundo tiene derecho a perseguir sus intereses. Sin embargo, no siempre lo que la administración piensa hacer necesariamente tienen que ser los intereses de toda la economía norteamericana. Entonces, bajo ese contexto, nosotros como país pequeño estamos sentándonos a conversar con Estados Unidos, es decir, bajo un enfoque unilateral o digámoslo así, bilateral. En el marco de eso es muy difícil lograr resultados beneficiosos en todos los casos para nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos sentados en una mesa donde el socio grande prácticamente llega a imponer sus criterios, ¿verdad? Cosa diferente que sucede cuando nos sentamos en los organismos multilaterales, que también tiene sus críticas, ¿verdad? No es que los problemas se resuelvan, pero bajo esa modalidad en la que estamos sentándonos a platicar con Estados Unidos es mucho más complicado, ¿verdad? El bilateralismo como estrategia de negociación resulta cuando son dos países de igual tamaño. Pero el bilateralismo en el marco de un país, en una negociación de un país grande con un país pequeño, los resultados no necesariamente tienen que ser positivos para el país pequeño. Ese es el gran problema en el que nos encontramos y lastimosamente yo creo que esa es la tendencia de que va a tener que aceptarse lo que se ponga sobre la mesa. Y en el marco de estas negociaciones bilaterales, ¿a cambio de qué o cuáles son los beneficios que percibe el país entonces? Bueno, eso es lo difícil, ¿verdad? De que en el marco de un bilateralismo el país grande le dice, estas son lo que yo quiero. O las condiciones en todo caso. Sí, las condiciones. Esto es lo que yo quiero. ¿Lo acepta o no lo acepta, verdad? Esas son ante las opciones ante las que estamos. Entonces yo me imagino que para la actual administración es muy difícil porque le van a poner cosas sobre la mesa, en primer lugar, claramente beneficiosas para Estados Unidos y van a escoger a cambio de qué, cuál es el canje para Honduras. Y un país pequeño como Honduras entonces tiene menos chances de articular bien sus intereses en esa situación, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de las relaciones multilaterales, ¿son más factibles, o mejor dicho, hay más amistad con este tipo de gobierno? Porque casi, podríamos decir que están en igualdad de oportunidades. Es que en el multilateralismo usted se sienta a negociar no con uno, sino que se sienta a negociar con varios países simultáneamente. Es un proceso más largo, definitivamente, más complicado, pero hay oportunidades de hacer alianzas entre los que están participando, o sea, hay alianzas entre los países pequeños, hay alianzas entre los países medianos, hay alianzas entre países grandes y pequeños. Todo se va como equilibrando, hay un espacio mayor para el juego de alianzas. Esa es la gran ventaja del multilateralismo, que si bien es cierto, lo criticamos fuertemente con mucha razón, ¿verdad? Porque también los países grandes tienen mucho que decir dentro del multilateralismo, pero es peor una negociación bilateral entre un grande y un pequeño. Bueno, ahora, los tratados de libre comercio, 6 meses de la gestión del gobierno del presidente Fura, o 6 meses que va a cumplir ya, le parece que no sé si ya están activados o se deberían de reactivar nuevamente, porque los tratados con Panamá,
Costa Rica, todo este tipo de tratados me parece que son productivos para el país, licenciado. Sí, pues todo depende de cómo se negocia, ¿verdad? Pero los tratados de libre comercio son un paso, no es todo, pero es un paso hacia adelante. Regular las relaciones comerciales y de inversión entre los países. Honduras debe de aprovechar mejor esos tratados de libre comercio. Tenemos un acuerdo de asociación con Europa, con toda la Unión Europea, y ahí hay todavía un potencial sin explotar. Necesitamos que los países centroamericanos utilicemos mejor este acuerdo. O sea, que los acuerdos comerciales hay que saberlos negociar. Hay que saber con quién se va a sentar uno de manera bilateral y con quién se va a sentar uno de manera multilateral. Sí. Bueno, cuando se habla de negociar, no solo es tener el fuerte apretón de mano entre dos estados, sino también, le voy a poner el caso de los aranceles. Se habló de los aranceles en el sector maquila de 12%, ahí se habló de un 15%, y que los maquiladores fueron los primeros que alzaron la voz. Ahora bien, se habla que se está importando de Etiopía más de 1 millón de libras de quintales de ¿cómo se llama? De arroz, así va, de arroz. Sí, es que estoy analizando aquí y creo que el camarón también está teniendo un poquito de perspectiva económica. Entonces, ¿le parece que todo este tipo de relaciones deberían también ir enfocado en simplificaciones o en las preventas que se puedan dar a este tipo de intercambio? Sí, yo creo que los intercambios comerciales deben estar basados en un beneficio mutuo, y si queremos intensificar esos intercambios comerciales, claramente que deben haber aranceles bajos, garantías de calidad también del producto. Y de eso se trata cuando los países desarrollan su política comercial exterior, de fijar prioridades con quién queremos comerciar, cómo vamos a negociar con ellos, qué es lo que vamos a reducir, si se van a reducir los aranceles, las cuotas de importación, las condiciones técnicas de la importación, etcétera, ¿verdad? Entonces, el comercio es bueno. Sin embargo, el país tiene que definir prioridades, también qué es lo que quiere impulsar para la exportación. También hay que escoger qué es lo que se debe de importar y bajo qué condiciones. Entonces es todo un sistema que debe desarrollar cada país como política de Estado y no como política de gobierno de 2, 3 o 4 años, ¿verdad? Sí. Le voy a trasladar esta inquietud que yo cada vez que entrevisto a los representantes tanto de la Gremipe como la MIPYME y como la ANDI, siempre me expresan que hay una competencia desleal por parte de los asiáticos. Cuando hablamos asiáticos ya sabemos que estamos hablando de varios países. Hay una competencia desleal, dicen ellos, porque el Producto Interno Bruto no es producto hondureño, sino que viene importado exportado desde otro país. Entonces, está pasando eso. ¿Le parece a usted, licenciado Delgado, que deben de haber unas reformas, usted lo acaba de mencionar, a las políticas de Estado de gobierno para potenciar a las MIPYMES y trabajar con el Producto Interno Bruto hondureño? Sí, todo país que ha salido adelante ha pensado primero en su micro y pequeña empresa, ¿verdad? Creo que en Honduras hemos hablado mucho de micro y pequeña empresa, pero no le hemos dado el lugar en las políticas públicas. Y por eso entonces tenemos ese gran problema, que cuando abrimos el país a la importación, y muchas veces obtenemos producto barato y de buena calidad, pero la desventaja o el efecto negativo es que quiebra la micro y la pequeña empresa. Entonces, los tratados de libre comercio, las políticas de comercio exterior siempre deben estar desarrolladas pensando también en ese sector y no exponerlo a retos y a desafíos
adicionales, además de los que ya tienen, ¿verdad? Entonces la micro y la pequeña empresa tiene una serie de problemas que, bueno, no es el momento para empezar a enlistarlas, pero agregado a eso tenemos una apertura comercial indiscriminada de China y del resto de Asia o de otros países. Entonces quizá no estamos teniendo, el saldo no es un saldo positivo para el país. Ahí es donde tenemos que trabajar y donde todos los países trabajan. No se trata simple y sencillamente de poner medidas proteccionistas, ¿verdad? De elevar los aranceles o prohibir la importación, sino que se trata de políticas de gobierno internas, de fortalecimiento a esos sectores para que puedan competir en el mercado nacional con las importaciones. Y si no pueden competir, pues ahí es donde deben haber regulaciones para que esos productos que tanto dañan a la micro y la pequeña empresa entren, pero no de manera masiva al país. Y las políticas de gobierno, entre ellas, deberían de ser simplificación administrativa, sí, claro, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, para potenciar un poco el desarrollo económico del país y apoyar a los emprendedores en todo caso. Sí, cuando hablamos de desarrollo económico y social, cuando hablamos de políticas públicas, siempre es con un enfoque integral, ¿verdad? Yo no puedo resolver los problemas con una ley ni con dos leyes. No puedo resolver el problema del país despidiendo a los empleados públicos si no hago otras cosas en el sector público, ¿verdad? No puedo resolver el problema si solamente construyo carreteras, pero no le doy mantenimiento y las carreteras no conectan los lugares de mayor producción. Son todas esas cosas, ¿verdad?, que algunas veces suenan algo así como muy sencillas, pero realmente son difíciles de integrar en una propuesta. Ahora, la integración económica va a depender de las buenas relaciones, porque esto va a ser parte, mejor dicho, el motor o la gasolina para que funcione, que un gobierno por lo menos esté a un nivel óptimo, las expectativas no vamos a hablar de los empresarios, porque ya los empresarios están en otras ligas, de los emprendedores en todo caso. Sí, mire, como hemos fallado por tanto tiempo, entonces las expectativas son altísimas. La gente tiene expectativas muy altas, o incluso hay otros que no tienen expectativas altísimas, sino que ya no tienen ninguna esperanza, muy poca esperanza. Así son como los dos sectores. Y bajo esas condiciones, entonces, primero, gente decepcionada, y por el otro lado, gente esperando demasiado para el corto tiempo. Entonces ahí es donde entramos en los problemas y en las discusiones. Yo creo que no se trata de 4 años de buen gobierno, sino que se trata de varios gobiernos que vayan sentando las bases de un trabajo eficiente, dirigido realmente al beneficio de la gente, desligarnos de todas esas agendas ocultas, de todas esas consideraciones personalistas, de politiquería, que muchas veces definen lo que ocurre en el país, ¿verdad? Es lamentable que eso ocurra, pero así sucede, que en el marco de una candidatura o en el marco de la intención de una cúpula de 4 o 5 líderes, se arrastra todo el país por un camino equivocado y olvidamos los problemas más importante. Realmente el gran problema de Honduras es que no tenemos institucionalidad, ¿verdad? Lo que llamamos instituciones más bien trabajan y dan resultados en la medida dependiendo de quién se siente a dirigir la institución. No es como otros países que tienen instituciones fuertes y la institución camina independientemente si tiene el de rojo, el de verde, el de azul o el de amarillo sentado en la silla de dirección. Esa es la gran diferencia con otros países. El Estado de Derecho, yo por eso le decía, una de las políticas
del gobierno que debería de potenciar sería la seguridad ciudadana, porque esto va a depender el crecimiento, o por lo menos el buen ambiente, el respiro de la buena perspectiva económica para la economía nacional. Le digo yo esto porque miren, voy a hacer una opinión acá. Ayer yo hablaba con un general de la policía, no voy a decir nombre, me causó hasta risa, le voy a decir como una parodia, ¿no? Me manda un video y me dice, las 18 muertes en Colón, me dice, fueron producto de, porque salía un caballo, me dice, el caballo, ¿cómo se llama? Que sale el caballo y la cabeza humana del diablo y todo, ¿va? Y le digo yo, ¿me estás diciendo en serio esto? Le digo, arriba, en serio lo que me estás diciendo, o sea que estoy interpretando que el asesinato, o mejor dicho, la masacre en Colón se debe por el diablo prácticamente, te lo digo. Si son las políticas de seguridad del Estado las que deben de funcionar en ese caso. Entonces es ahí donde se tiene que respirar un ambiente y el gobierno tiene que depositar este tipo de políticas de seguridad. ¿Le parece que se debería trabajar bastante en esto? Sí, claro, la seguridad ciudadana no lo habíamos conversado, sí. Pero hablar de reformas en un país incluye también fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En nada quedaría si solamente hacemos reformas en el mercado laboral, en la energía, si no fortalecemos la seguridad ciudadana. Es decir, si el ciudadano no tiene seguridad, si el ciudadano no puede circular tranquilo en las calles, si el ciudadano no se puede movilizar de un punto a otro punto sin padecer agresiones, también si el empresario no puede y el emprendedor no puede arriesgar, emprender, trabajar sin que esté sometido a agresiones por parte del crimen organizado, entonces no podemos hablar de desarrollo. Lo demás puede estar funcionando, pero sin la seguridad ciudadana tampoco puede haber desarrollo. Es decir, mire, aquí se trata de bueno, es uno de los pilares, digamos, de los programas, de los planes de que deben de funcionar en sintonía con todo lo demás. Sí. Bueno, licenciado Rafael Delgado Elvir, segunda pausa comercial para seguir dialogando con usted. Después de la pausa vamos a abordar el tema político. Aquí ya vamos a entrar como quien dice, el plato fuerte del menú, el tema político con el economista Delgado Elvir. Segunda pausa, ya regresamos. Gracias por continuar viendo nuestro foro de noticias San Pedro Sula con nuestro panelista, el licenciado Rafael Antonio Delgado Elvir, a quien pues para ponerlos en contexto en torno a los temas, el tema económico, avanzamos después del tema de las relaciones bilaterales, multilaterales, los tratados de libre comercio, y hoy, como lo dije antes, se los había anunciado antes de la pausa, vamos a abordar el tema político. Ahora, como en el país y en todos los países del mundo nunca se deja de hacer política, entonces aquí estamos siempre, todos los 365 días del año haciendo política. Licenciado, pero nos vamos a centralizar en la gestión gubernamental. En todo caso, la máxima cabeza del gobierno o el primer ciudadano más importante del país, el presidente de la República. ¿Cómo lo califica la gestión del gobierno el presidente Nader Fura en lo que va de estos 6 meses? Yo creo que le ha hecho falta efectividad, ¿verdad? No puedo descartar de que haya buenas intenciones de trabajar. Sin embargo, primero se hereda una administración que no funciona adecuadamente y aunado a eso llegan también por parte del partido en el poder nueva gente que no necesariamente es la mejor y la más adecuada para sacar todo un programa de gobierno. Entonces yo creo que ha hecho falta
efectividad, rapidez, calidad en la ejecución de las políticas, y además de eso hacen falta los consensos. Creo que ahí está haciendo mucha bulla, agendas que se mueven y no necesariamente son las agendas políticas que convienen al país. Creo que dentro del Partido Nacional hay una fuerte discusión, y quizá no todo está detrás de las intenciones de dirigir los esfuerzos exclusivamente a hacer un buen gobierno. El tema de la meritocracia en las instituciones del gobierno, ¿le parece que esto ha sido parte de las buenas alianzas estratégicas que ha tenido el presidente Afura? Bueno, yo todavía no identifico eso de la meritocracia, ¿verdad? Digo yo por las alianzas políticas, porque hay representantes del Partido Liberal, pues, que están de la mano, son viceministros, están trabajando con el gobierno. Bueno, eso que se llaman alianzas de liberales es un asunto meramente de las cúpulas de ambos partidos que han coincidido en algún trato de, entra fulanito de tal y a cambio de eso te doy apoyo, ¿verdad? Yo no creo que eso sea una intención meritocrática de impulsar un gobierno, sino que es alianzas para encontrar consensos, encontrar control, encontrar tranquilidad entre las cúpulas políticas, ¿verdad? ¿Le parece, licenciado Delgado, de que, bueno, el mismo presidente lo ha dicho, que dentro de 6 meses va a llamar a un consejo de ministros y que pueden volar cabezas ahí? Y muchos de los analistas han sido del criterio, la mayoría coinciden de los analistas que varios ministros tienen que hacerse a un lado de la gestión del gobierno del presidente Afura. ¿Le parece a ustedes? Bueno, sí, sí hay que hacer lado a la gente porque no da los resultados, es bienvenido, ¿verdad? Pero a mí lo que me parece que es que los cambios no se van a dar en función de eso, sino que los cambios se van a dar en función de intereses meramente partidistas, ¿verdad? Eso es el gran problema que vemos aquí en el país, ¿verdad? Que los cambios, la ocupación de los puestos y así como la sustitución no se da exclusivamente por criterios meramente técnicos y políticos en el sentido positivo de la palabra, sino que se dan por renegociaciones, negociaciones de poder y de cuotas de poder, ¿verdad? Eso es lo que visualizo, lamentablemente eso es lo que está sobre la mesa, y ojalá tuviéramos otra realidad, pero lamentablemente eso es lo que tenemos que contar. Sí. Bueno, estoy viendo aquí el monitor para poder tocar los temas, porque también quiero preguntarle por las otras instituciones de política. Lógicamente, el tema toral del programa es el tema de gobierno, porque siempre ha pasado porque tenemos que hacer un análisis en torno a la gestión del gobierno. Ahora, me voy a pasar a la cancha del legislativo, donde se aprueban las leyes. El resultado del legislativo, según los analistas, es que el presidente Zambrano, comparado con el legislativo anterior, lógicamente hay una diferencia abismal. Este Congreso con el Congreso anterior es de diálogo, es de consenso, es de acuerdo, se trabaja más, hay más paz, hay más consenso en todo esto. ¿Le parece que en el Congreso Nacional las cosas, por lo menos en el caso presidencial, sí está dando buen resultado? ¿Hay un buen ambiente legislativo? No, realmente no puedo ver eso. Acuérdense que estamos en los primeros meses de gobierno, ¿verdad? Yo creo que debe haber un mayor esfuerzo en lograr grandes consensos nacionales. Pero si se pretende negociar sobre la base de cuotas de poder, como sospecho que es lo que sigue ocurriendo, no vamos a ir a ningún lugar diferente, ¿verdad?
Claro, los últimos 2 años en el Poder Legislativo fueron muy confrontativos. Sí, eso sí, no sí. se puede negar, ¿verdad? Se paralizó o casi se paraliza la actividad legislativa. Sin embargo, lo que vemos aquí es el inicio y ojalá tenga la madurez política la bancada nacionalista y la cúpula nacionalista para sentar las bases de un buen trabajo para los próximos 3 años, de un trabajo donde se encuentren coincidencias entre todas las bancadas. Ahora, si el trabajo es de venganza, de borrar lo anterior simplemente porque era del otro partido, eso no va a dar frutos y los frutos van a ser negativos, ¿verdad? Sí. Dentro de año y medio estamos nuevamente en el mismo punto donde estábamos los últimos 2 años. Sí. ¿Le parece que si, siempre en el Partido Nacional, si las bases o el objetivo es, porque así como se ve todo el panorama, pareciera que el terreno de juego del Partido Nacional se enfoca en el presidente del Congreso Nacional, que sería el próximo candidato presidencial? ¿Le parece que él sería la figura exacta para ser el candidato presidencial del Partido Nacional? Bueno, eso lo tiene que definir el Partido Nacional, ¿verdad? Yo creo que él va a hacer los esfuerzos por ser el candidato, ¿verdad? Ojalá que lo haga por la vía correcta, es decir, utilizando la negociación política en el sentido verdadero de la palabra, que si lanza su candidatura, sea una candidatura en igualdad de condiciones con otros posibles precandidatos, porque eso abona no solamente a la concordia dentro del Partido Nacional, sino que abona a toda la democracia electoral en el país. Entonces, es muy probable, sí, que él sea uno de los candidatos y ojalá entonces prospere, si prospera su candidatura, que sea bajo los términos correctos. Óigame, esta palabra la estoy escuchando nuevamente, está retomando fuerte nuevamente en el ámbito popular, es que se le tiene que quitar la personería jurídica libre. ¿Le parece que parte de una narrativa o en realidad debería suceder esto? Bueno, no debería suceder. Yo creo que a ningún partido político, a menos que realmente sea totalmente desestabilizador y que haya evidencias claras del crimen organizado, se debería conducir a eso. Pero hablar en estos momentos de prohibir una organización en particular, un partido político, creo que no abona para nada a la democracia del país. ¿Y cómo ve el Partido Libre en las próximas campañas? El Partido Libre está debilitado, ¿verdad? Pero no, el juego empieza nuevamente en cero, ¿verdad? Sí, a ver qué pasa. Dentro de 2 años, muy probablemente ya se han olvidado muchas cosas, ¿verdad? Y lo que sí es importante en esta competencia es que, bueno, primero, se compita de manera limpia. Y segundo, pues que todos generen propuestas de cambio y que sean creíbles y que se ponga en juego eso, ¿verdad? Y que gane el mejor. Ahora, nos vamos al Partido Liberal. El Partido Liberal sí ha estado en el ojo del huracán. Sí, el Partido Liberal es un partido histórico, pero lamentablemente sometido a muchas presiones y las cúpulas han utilizado eso para su negocio particular. Así que con todo un potencial existente se están cometiendo muchísimos errores. Yo creo que el Partido Liberal debe de sentarse, debe de reactivar todas sus autoridades locales, nacionales, entrar en un verdadero proceso de discusión y de consenso para fortalecerlo. Pero esto va a estar en la medida en que se formen sus miembros también. Hay que preparar a la gente para el próximo proceso electoral. Y bueno, y si no lo hace, pues va a ser un partido con un gran potencial, pero débil institucionalmente. O sea que
la próxima campaña, le vamos a hablar no de las internas, sino ya de las generales, ¿va? Del Partido Liberal. Bueno, en el transcurso de los días pueden suceder cualquier cosa. Sí. Los cambios se pueden dar. ¿Le parece a usted que si hoy fueran las elecciones, el candidato de los que se perfilan ahorita, vamos a mencionar nombres? Vamos a iniciar por Salvador Narrala, nuevamente. Jorge Cali, Salvador Narrala, se habla de Eduardo Maldonado, incluso se habla del progreseño Juan Bendec. Ya se habla de don Juan Bendec también. Vamos a llamarle a Juan Bendec para preguntarle qué tan cierto era, de quién es el otro. Ayúdeme, Juan Bendec. No, mire, aquí Eduardo Maldonado, ajá. Aquí no es de lanzar candidatos. O sea, si seguimos en eso, cada 4 años los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Independientemente del candidato que esté. Independientemente del candidato que esté. Aquí no se trata de lanzar gente popular, personas que la gente mira todos los días. Aquí de lo que se trata es de fortalecer la institución, fortalecer la membresía, tener cuadros formados, tener instituciones a nivel local e instituciones a nivel nacional. De lo contrario, aquí vamos a seguir en eso de buscando quién es el más popular, buscando quién es el que más divierte, y quizás nos estamos preparando para ganar las elecciones, pero no nos estamos preparando para gobernar el país. Y ese es el gran problema, que aquí nos enfocamos en cómo ganar las elecciones, que es importantísimo, lógico, pero nadie se preocupa en preparar a la gente que va a gobernar. Sí. Entonces, yo creo que ese juego, esas especulaciones que vienen y van, pues no nos van a conducir a un lugar diferente. Ok. Licenciado Salgado, solo me resta agradecerle, Delgado, que diga, solo me resta agradecerle, vamos a seguir compartiendo también, porque esto del tema económico, político, tratados de libre comercio, relaciones bilaterales, multilaterales, es cambiante, y el tema político también, porque a cada día se va dando una novedad diferente, y en el país no es la excepción. Entonces me parece muy interesante su punto de vista y me gustaría nuevamente seguir platicando con usted, pero el tiempo se nos acorta y tenemos que despedir el programa. Yo le agradezco nuevamente al pueblo hondureño por informarse a través del Foro de Noticias San Pedro Sula, a través del canal hondureño de televisión CHTV, de 10 a 11 de la noche. Hoy el panelista, el connotado profesional de las licenciaturas económicas, Rafael Delgado, Antonio Delgado Elvire, que a mí me gusta mencionar todo el nombre, licenciado Delgado. Gracias. Nos vamos, Dios los guarde y los bendiga. Hasta pronto.